Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este video en donde vamos a dar la explicación de la guía número 2 que les he enviado durante este periodo de cuarentena. La primera actividad se titula de la siguiente manera. Dice, actividad Derecho de los Niños y la Constitución. Lea la siguiente noticia, luego escriba las preguntas y respóndalas en su cuaderno. La noticia que yo les puse allí es la noticia de Matías, un niño que, como dice el título, protege a los niños. Matías O'Neill Rojas, ¿cierto? Es un niño que se dio cuenta de que en la Constitución no había nada alusivo a los derechos de los niños. Por lo tanto, él le escribió la carta a un diputado, ¿cierto? Y este diputado lo va a incluir en la Constitución de Chile, ¿ya? Entonces, a partir de este texto, yo les planteo las siguientes preguntas. La número 1 dice, ¿qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y las niñas en Chile? Y esa yo se las di como ejemplo. Y les puse, descubrió que en la Constitución de nuestro país no se mencionaban los derechos de los niños. Entonces, ustedes van a leer el texto, ¿cierto? Y en base a la comprensión lectora van a responder las dos preguntas que aparecen a continuación, que dicen, ¿por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? ¿Y qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? Argumente su respuesta. Entonces, ¿cierto? Recuerden que en la parte final del texto, Matías le pide al diputado asistir a la comisión en donde se aprueben los derechos de los niños que él plantea. Y la idea de Matías es poder dar alguna de sus ideas como niño, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que hagan en la pregunta 3 es justamente eso. ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen como niños que se podrían incluir como una reforma a la Constitución? La segunda actividad dice actividad, derechos y deberes de Pedro. Es una pequeña historia, ¿cierto? Un pequeño relato en donde yo les comento la vida de Pedro, ¿cierto? Y en donde se relatan una serie de actividades que él realiza en el día. ¿Ya? La idea es que también por medio de la comprensión lectora respondan el cuadro que aparece a continuación, que dice lo siguiente, vuelva a leer el texto, copie y responda en su cuaderno el cuadro a continuación. Y el cuadro dice lo siguiente, ¿qué derechos o deberes, que serían las responsabilidades, llevó a cabo Pedro en su casa, su colegio y su país? Entonces ustedes copian este cuadro en el cuaderno, ¿cierto? Y responden, dependiendo de lo que hayan leído en el texto, ¿cierto? ¿Qué derechos y deberes llevó a cabo Pedro en su casa, en su colegio y en su país? Y lo van poniendo según lo que ustedes crean al lado, porque lo tienen que clasificar, porque dice, ¿esto es una acción de derecho o de deber? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, alguna acción de deber que haya hecho Pedro en su casa, marcan con una X al lado donde dice que es un deber. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo dentro del texto ustedes notaron de que Pedro estaba o necesitaba ejercer su derecho en el colegio, por ejemplo, marcan la acción que habla del derecho ejercido en el colegio y marcan con una cruz en la parte derecha, ¿cierto? Donde aparece deber. Lo mismo con su país. Todo dependiendo de lo que puedan haber leído en el texto. ¿Ya? Así que la idea es que lean con atención, ¿cierto? Y que vayan respondiendo el cuadro. La actividad número 5 también tiene que ver con el texto de los derechos y deberes de Pedro, ¿ya? Y dice, ¿qué deberes se generan a partir de los derechos? Anote dos de ellas a partir del cuento. Esto puede servir como guía, que sería el siguiente ejemplo. Y dice, derecho a comer galletas de chocolate, que aparece en el texto, ¿cierto? Pero para eso, ¿cierto? Debe tener buenas notas en matemáticas, ¿ya? No necesariamente esto aparece en el texto de Pedro, pero yo se los doy como ejemplo, para que ustedes diferencien lo que es un deber de un derecho. Esa es la idea, ¿ya? Así que bueno, cualquier duda que tengan, está mi correo electrónico publicado en la página del colegio, así que no duden en escribir si tienen alguna consulta. Eso, que les vaya muy bien y sigan cuidándose del coronavirus.